Palabras de vida eterna, con el pastor Ever Vega. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. Primera de Juan 5:11. Palabras de vida eterna. Qué bendición el poder saludarles a través de este medio de comunicación, como lo es el canal Amigos TV y su programa Palabras de Vida Eterna. Quiero patentizar mi agradecimiento al comité del canal y a todos los muchachos que están también detrás de cámaras y a todos los que editan el programa Palabras de Vida Eterna. Muchas gracias por el excelente trabajo que realizan para que este programa sea de bendición a todos aquellos que nos ven y que nos permiten entrar a la intimidad de sus hogares. Que Dios me les bendiga y deseo con todo mi corazón que la gracia y el favor de Dios sea en cada una de sus vidas, de su familia, en su casa, en su hogar, en la oficina, en el taller, a donde quiera que usted nos ve. Deseamos que el Señor les bendiga en esta oportunidad. Seguimos hablando sobre el tema el quehacer de la iglesia primitiva. Recuerde que la iglesia primitiva nos da a nosotros el modelo que hoy en día nosotros como iglesia debemos de hacer para poder trabajar en la obra del Señor. Proclamando a Jesucristo. 5, 4, 3, 2. Continuamos con su programa Palabras de Vida Eterna y estamos hablando sobre la serie El quehacer de la iglesia primitiva, y quiero darle lectura a este precioso pasaje de la palabra del Señor. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y repartían a cada uno según la necesidad. Una referencia bíblica de mucho aprecio, de mucho valor, porque vemos a una iglesia primitiva que cuidaba a los suyos, una iglesia, como hablábamos en el programa anterior, una iglesia que tenía comunión, una iglesia que era empática a las necesidades de la gente. Y no estamos hablando hoy en día de que usted venda su casa, que usted venda su terreno, pero vea, hay pequeñas acciones que la iglesia puede hacer para poder impactar el corazón de los demás. No es necesario quizás vender las grandes posesiones que tenemos, pero sí podemos ser empáticos con las necesidades de mi hermano, mi hermana, de mi amigo, mi amiga, de mi prójimo. Y eso es lo que el Señor nos enseña a cada uno de nosotros. Y en el programa anterior hablábamos de que la iglesia tenía comunión, convivía, repartía, ¿verdad?, según las necesidades de cada uno de ellos. Pero hoy vamos a hablar de otro elemento muy importante que a mí me llama la atención, y es la oración. La oración, un elemento de vital importancia. Yo creo que el secreto del éxito de la iglesia primitiva era la oración. La oración, dice la palabra, que puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Lastimosamente, hoy no tenemos una iglesia que ore sistemáticamente. Podemos ver a través del libro de los Hechos a Pedro y Juan, a los apóstoles, yendo en horas del día, de la noche, a orar al templo. Vemos el ministerio de Jesús lleno de este ingrediente tan importante como es la oración. La oración, alguien dijo que es el arma más poderosa del cristiano evangélico. El diablo puede verlo a usted con una Biblia bajo el brazo que no va a tener temor, pero el diablo va a temblar cuando lo vea a usted de rodillas, clamando, pidiéndole al Señor.
porque la oración es una comunión entre Dios y ustedes, es una plática entre Dios y yo, donde podemos expresarle lo que sentimos, donde podemos expresarle al Señor lo que Él significa para nosotros, donde usted y yo podemos llegar a la misma presencia del trono del Señor y alabarle y adorarle. Es una herramienta poderosa que el Señor nos ha dejado a nosotros, ¿verdad? Para poder practicarle. Yo quiero animarle a usted para que empiece con pequeñas acciones. Aparte un lugar ahí en la esquina de su casa, haga un altar familiar donde pueda estar a solas con el Padre, donde pueda usted derramar su alma delante de la presencia del Señor y pedirle a Él lo que usted necesita. Mire, en la Biblia encontramos pasajes que el Señor mismo nos invita a nosotros a buscarle. Él dice: clama a mí, que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Él dice: pedid, se os dará; llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla. Y la iglesia primitiva era una iglesia poderosa porque era una iglesia de oración. Era una iglesia de oración, una iglesia que buscaba al Señor. Sí, era una iglesia muy, pero muy poderosa, que siempre hacían oraciones al Señor. Y vea, voy a leer, es un pasaje que me llama a mí la atención. Y vea esto, lo que dice la palabra del Señor acerca del tema que le estoy hablando. Y esto es sorprendente, amados televidentes, porque el Señor es así de poderoso. Pedro es librado de la cárcel. Vea esto, mire qué interesante. Y dice la palabra del Señor, vea. Cuando Pedro, en el capítulo 12, Pedro había sido encarcelado. Y mientras Pedro estaba encarcelado, la iglesia primitiva estaba orando en la casa. Y cuando el Señor mandó a su ángel a sacar a Pedro de la cárcel, dice que Pedro se dirigió hacia esa casa donde estaban los hermanos en oración. Verso 13: y cuando Pedro llamó a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino corriendo adentro dio la nueva que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ellos aseguraban que así era. Entonces ella decía: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron le vieron y se quedaron atónitos. Pero haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor les había sacado a la cárcel, y dijo: haced saber de esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Pero vea, mire qué interesante esto. Si leemos todo el capítulo 12, dice la palabra del Señor que la iglesia hacía oración. Sí, en el versículo 5 dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Se dan cuenta? Y en la curación del cojo, Pedro y Juan iban al templo a orar, dice la palabra del Señor. Y aquel cojo estaba ahí en la puerta del templo pidiendo limosna. Y cuando Pedro y Juan llegan, le dicen: míranos, no tenemos plata ni oro, mas lo que tenemos te doy en el nombre de Jesús. Levántate y anda. Y dice la palabra del Señor que aquel hombre se levantó, el milagro sucedió. ¿Por qué razón? Porque era una iglesia que permanecía en la oración. Ruego a Dios, mis estimados, ruego al Señor para que levante una generación de hombres y mujeres, jóvenes que den la talla, jóvenes que paguen el precio, hombres que paguen el precio, mujeres que paguen el precio, y que se levanten de mañana, se levanten en la tarde, en el anochecer, a orar, a estar a solas con Dios y a buscar el rostro de Dios. Dios dijo al pueblo de Israel: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, entonces dice el Señor: yo iré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La oración es muy importante. La iglesia era una iglesia de oración, una iglesia que amaba la oración, una iglesia que siempre deseaba estar a solas con su Señor. Qué importante. Recordamos los inicios de nuestra iglesia. Yo no sé si usted se acuerda, pero encontrábamos a gente allá en las orillas de los ríos,
allá en los guatales, en la montaña, hombres que estaban ahí arrodillados, clamándole al Señor por un avivamiento de la iglesia. Recuerdo en el año 1997, no se me olvida, ese año donde allá en Petén hubo una campaña donde 89 personas aceptaron a Cristo. Pero sabe, la iglesia había hecho ayuno y oración por una semana completa. Oiga bien, vigilias completas, ayunos todos los días. Y esa campaña fue bendecida porque la iglesia buscó el rostro de Dios. Si 2 o 3, dice la palabra, nos ponemos de acuerdo a pedir por una sola cosa, Dios haría obras extraordinarias. El problema de hoy radica en que la iglesia no está orando. La iglesia no está clamando. La iglesia no está buscando de Dios. El poder del cristiano, dice el escritor, está en la oración. Y si oras constante, vencerás en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está ahí, en orar, en pedirle al Señor que nos ayude a salir hacia adelante y buscar el rostro de Él cada día. En la Biblia encontramos ejemplos de hombres y mujeres que pagaron el precio y que estuvieron ahí siempre en constante comunión con Dios. De eso quiero hablarte en el próximo segmento. Por eso te invito para que no le cambies. Vamos a ir a un corte y luego continuamos con ese tema tan interesante. Difundimos la verdad de Cristo. Amigos TV. Seguimos con su programa Palabras de Vida Eterna. Deseamos que el Señor le bendiga y que usted esté siendo edificado a través de lo que estamos hablando. Estamos hablando y tocando un tema muy interesante. A mí me está edificando este tema del quehacer de la iglesia primitiva. Y hablábamos acerca de 3 ejes muy importantes que la iglesia primitiva practicaba, que es la comunión. Y el tema que estamos desarrollando ahorita es la oración. La oración es fundamental en la vida de todo cristiano. Como dijo cierto predicador, cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Y es así, porque la oración es de vital importancia para los hijos del Señor. Y vemos, como les dije, a raíz de toda la Biblia, vemos a hombres que trascendieron e impactaron su mundo, a hombres que impactaron el lugar donde estaban. ¿Por qué? Porque pasaban momentos de comunión, de oración con su Dios. Yo quiero esta oportunidad incentivarle a usted, mi estimado. ¿Quiere que Dios lo use a usted? ¿Quiere que Dios lo levante para la honra y gloria de su nombre? ¿Quiere vencer ese temor? ¿Quiere vencer ese miedo? ¿Quiere vencer eso que le está a usted robando la bendición del Señor? Pues levántese, pague un precio. Pague el precio y ore al Señor. Búsquelo a Él en oración y ayuno y se va a dar cuenta cómo Dios lo va a levantar y lo va a usar a usted para la gloria de su santo nombre. Quiero mencionarle, por ejemplo, a grandes hombres que pasaron tiempo de oración. Y la Biblia nos habla de los patriarcas, por ejemplo. Abraham era un hombre que pasaba en constante comunión con Dios. Platicaba Abraham con Dios cara a cara. Ahí estaba Abraham siempre intercediendo, siempre platicando con su Creador, hablando con Él. Y para Abraham era algo especial eso, el poder, mire, estar a solas con Dios. Allá en la cumbre, cuando Dios había determinado a destruir a Sodoma y Gomorra, ahí Abraham estaba intercediendo por ellos. Pero Dios fue bien claro con Abraham que no podía hacer absolutamente nada. Pero si nos vamos a otro personaje bíblico, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, Elías, el profeta Elías, aquel hombre que hablaba la verdad de la palabra del Señor con gran poder, dice que Dios lo usaba y que Dios, mire, lo mandaba a hablarle al rey Acab y a aquella reina Jezabel, porque se habían apartado de la verdad de la palabra del Señor y habían ido tras dioses paganos. Dios había mandado al profeta Elías a hablar con esta gente tremenda de dura cerviz. Pero ¿por qué Elías estaba lleno de valor, lleno de valentía, lleno de poder? Porque pasaba momentos con Dios. Elías oraba al Señor, clamaba a Dios.
David era un hombre que en uno de los salmos dice que tarde y mañana y al mediodía estaba clamando al Señor, estaba pidiéndole a Dios por su vida, por la vida de su pueblo, por la vida de su familia, por la vida de todos aquellos que estaban a su alrededor. Mira, mi estimado, hay tanto por qué clamarle al Señor, hay tanto por qué pedirle al Señor, hay tantos ejemplos en la Biblia que están aquí plasmados que deben de motivarnos a nosotros a buscar al Señor. Daniel y sus amigos, hemos leído más de alguna vez la historia de Daniel y tú las has escuchado, y dice la Biblia que 3 veces al día, Daniel clamaba y buscaba al Señor, como siempre lo solía hacer. Y cuando vemos la historia de Daniel y sus amigos, vemos cómo Dios los respalda. Vemos cómo Dios los respalda a ellos. Y aquí voy a decir una verdad muy importante, muy importante. Mira, el tiempo que tú pasas a solas con Dios, el tiempo que tú pasas a solas con el Señor, lo verás reflejado en el respaldo que Dios te dará cuando te paras al frente. Sí, cuando te paras en un púlpito y predicas la palabra del Señor, cuando vas al parque a testificar, cuando vas al autobús a testificar, cuando vas allá a los necesitados a testificar del Señor, y verás cómo Dios te va a usar y las palabras van a fluir de tu boca, y no vas a ser tú, sino que Dios hablando por medio de ti, mi estimado, porque tú has pagado un precio. Has pagado un precio ahí en la intimidad, donde nadie te ve, donde nadie está contigo, no que Dios está ahí nada más contigo. Ahí tú estás pidiéndole al Señor y diciéndole: respáldame, Señor, este mensaje lo pongo en tus manos. Mira, para venir a grabar estos programas, no crea, pagamos un precio, hay que pagar un precio. Y no es económico, porque acá, gracias a Dios, el canal no nos está cobrando ni un centavo. Pero vea, pagamos un precio. Señor, respalda, pon palabras en mis labios para hablar de tu amor ahí a través de estas cámaras, de esta pantalla del canal Amigos TV. Así que el tiempo que tú pasas con Dios a solas ahí en tu intimidad se reflejará cuando tú te paras al frente y hablas del amor del Señor. Eso pasaba en la iglesia primitiva. Vemos la escena de Pedro encarcelado y la gente, mira, la gente religiosa amenazándoles ahí, diciéndoles: no hablen más de ese nombre, no, te prohibimos que tú hables en ese nombre. Pero ¿qué dice Pedro? Es menester, dice Pedro, obedecer a Dios antes que a ustedes. Esa es autoridad. Autoridad no es gritar, hombre. Autoridad no es eso, brincar y hacer un montón de payasadas. Y disculpe lo que estoy diciendo, pero la autoridad es esta: orarle al Señor. Y cuando tú vas a hablar cosas congruentes y vas a causar esa sensación en el corazón de la gente. No la vas a ofender en ninguna manera, pero Dios te va a respaldar ahí en el momento preciso. Y Pedro le dijo: es menester obedecer a Dios antes que a ustedes. Y Dios respaldó a Pedro. Y dice la Biblia que envió a su ángel a la cárcel y sacó a Pedro de la cárcel. Muchas veces Pablo también fue testigo de eso, de cómo Dios lo libró de las manos de esta gente que le odiaba. Hay tanta situación hoy en día que nos impide a veces y que están ahí, ¿verdad?, estorbándonos, y hay cosas que hay que vencer y no las vamos a vencer si no doblamos rodillas y le pedimos al Señor, si no le pedimos a Dios, si no buscamos su rostro. El mundo nos está, mire, haciendo estragos en la vida de la iglesia. El mundo se está metiendo a la iglesia. El mundo está, mire, metiéndose en la iglesia. Y tanta situación de pecado, tanta situación en la vida de la iglesia. Por eso Pablo dice: despojémonos del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Una cosa hago, dijo Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y enfocándome en lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es tu anhelo? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu meta? ¿Vas a la iglesia porque otros van? ¿Vas al culto porque otros van? Si lo haces así, eso no tiene sentido.
Yo voy a la iglesia porque estoy agradecido con Dios por lo que Él hizo en mi vida. Me perdonó, me justificó, me redimió, me dio un ministerio. ¡Ah, qué precioso es poder adorar el nombre del Señor! Y saber de que mi vida tiene sentido porque Él le ha dado sentido a mi existencia. Dios es la razón de mi existencia. Mi vida tiene sentido, por eso desde el día que le encontré, del día que Él me llamó allá en el año 1996, a la edad de 14 años, saliendo de un hogar no cristiano, pero de ahí el Señor me sacó y tenía propósitos para mi vida. De igual manera, Dios tiene propósitos para tu vida, mi estimado, pero es importante que tú puedas entender el propósito de Dios y puedas ser como esta gente, la iglesia primitiva, una iglesia que pagaba el precio, una iglesia que oraba, una iglesia que buscaba de Dios, una iglesia que estaba ahí siempre de rodillas, clamando, pidiendo el respaldo del Señor, y el Señor se los daba y el Señor le añadía a la iglesia a aquellos que habían de ser salvos. Mi pregunta es, ¿cuál es tu temor? ¿Cuál es el reto? ¿Cuál es el miedo tuyo, mi estimado? Yo te animo para que tú te levantes y seas de bendición a otros, porque Dios quiere usarte. Dios quiere usarte poderosamente, pero es necesario que tú te levantes y que tú creas que con Dios todo es posible. Te animo para que tú, en esta oportunidad, cierres tus ojos ahí donde estás y le digas: Señor, en tus manos está mi vida. En tus manos estoy, Señor. Úsame, que a donde quiera que yo vaya, que a donde quiera que yo me pare a hablar de tu amor, pueda tener el respaldo tuyo, Señor. Que esas palabras puedan fluir en mi boca, que sea tu Espíritu Santo guiándome en todo, y que podamos sobre todo darte a ti toda honra y toda gloria. Así que gracias por darme esta oportunidad de servirte y de honrarte, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Gracias por tu atención y te espero en un próximo programa. Palabras de vida eterna con el pastor Ever Vega. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. Primera de Juan 5:11. Palabras de vida eterna.